Bien, vamos a grabar la presentación para que así se pueda repasar una vez finalizada. Buenas tardes y bienvenidos a este webinar organizado por ASCEM en colaboración con CIPE. Ante todo, insisto en el tema de las cámaras y los micros, porque si no, no se puede funcionar correctamente. Gracias de todos modos a todos. Quisiera presentar brevemente a ASCEM porque es desconocido para muchos de los asistentes. Solo un minuto. ASCEM es la Asociación para la Construcción de Estructuras Metálicas de España y engloba empresas de toda la cadena de valor, estructuristas, empresas proveedoras de materias primas, de acabados, de maquinaria, de software y ingenierías y arquitectos. Nuestra misión es crecer como asociación para defender el sector y ganar peso dentro del sector de la construcción, promocionar las estructuras metálicas como solución constructiva y destacar sus ventajas, como por ejemplo la sostenibilidad, la resistencia al sismo. En la web podéis ver mucho contenido sobre estos temas y otros. Bueno, ¿qué ofrecemos desde ASCEM? Un marco de trabajo y colaboración dentro de la comunidad, networking y contacto entre los asociados y recursos sobre las estructuras de acero. En este sentido, colaboramos con las empresas miembro de la asociación como CIPE, en este caso, como hoy, para aportar valor al sector. Por último, deciros que si queréis formar parte de ASCEM, os invitamos, me podéis mandar un mail a info@ascem.org y os detallaré información sobre la suscripción y adhesión a la asociación y todas sus ventajas. Saludos a todos y paso la palabra a CIPE. Marta. Sí, hola, buenas tardes a todo el mundo. Yo simplemente, mi aportación va a ser muy breve porque simplemente quería daros mi dirección de correo electrónico por si hay alguna duda o os quedáis con alguna cuestión pendiente que me podáis escribir y os responderemos o vía email o por teléfono. Entonces mi email lo tenéis aquí abajo en la primera diapositiva, es marta.franca@sipe.com y de todas maneras sí que intentaremos responder a las preguntas que tengáis a través del chat y si no da tiempo a responder a todas, pues eso, lo dicho, os responderemos vía email o por teléfono. Y dicho esto, pues le doy paso a Maya para que ya entre en materia y no entreteneros más. Voy a quitar mi imagen también para que no haya problemas. Bueno, Marta, pues muchas gracias. Aquí comienza un poco la parte técnica del seminario. Entonces, bueno, bienvenidos a todos a este webinar en el que vamos a hacer un breve repaso por algunas de las herramientas que CIPE proporciona o pone a disposición de sus clientes para realizar el diseño de las estructuras metálicas de acuerdo con los criterios de nuestra nueva norma, ¿no?, del Código Estructural. Y bueno, vamos a explicar también un poquito el flujo de trabajo que nosotros recomendamos para una mejor eficiencia con el trabajo con nuestros programas y en el diseño de las estructuras. A ver, bueno, antes de entrar a mostrar los programas, me gustaría comentaros brevemente unos cuantos puntos de la norma que creo que son interesantes. El Código Estructural, como ya todos sabemos, entró en vigor el 10 de noviembre a los 3 meses de su publicación en el BOE. Desde el momento en el que se publicó en el BOE, desde el Departamento de Desarrollo de CIPE, empezamos a trabajar en la implementación y en la adaptación de los programas a la nueva normativa y coincidiendo aproximadamente con la entrada en vigor, publicamos nuestra versión 2022D, a partir de la cual pues, ya tenemos todos los programas adaptados a la nueva normativa que está en vigor. El código estructural no sirve única y exclusivamente para el diseño de estructuras metálicas, sino que contiene información también para el diseño de estructuras de hormigón, metálicas y mixtas. Entonces, aquí en esta diapositiva he recogido los apartados que fundamentalmente afectan al diseño de estructuras metálicas, que serían el título 3 de estructuras de acero, que tiene pues bueno, algunas pautas de carácter general, el anejo 18 de bases de cálculo, que es también un documento general de aplicación a todos los materiales, y fundamentalmente los anejos bueno, que recogen
fundamentalmente todo lo que el grueso, digamos, de la implementación en nuestros programas son los anejos 22 a 29 porque contienen todos los criterios de cálculo. Entonces, bueno, esto es fundamentalmente lo que hemos necesitado adaptar en nuestros programas. Aquí en azul he remarcado los anejos que tenemos implementados en el programa, porque no todos ellos nos afectan con lo que tenemos ahora mismo. Serían el anejo 22, que contiene las reglas generales y reglas para edificación, el 23 para el proyecto de estructuras sometidas a fuego, el 25 para placas planas cargadas en su plano y el 26 para el cálculo de uniones. Para justificar que una estructura cumple con las exigencias del código estructural, nuestra norma nos ofrece tres posibilidades. La primera de ellas sería aplicar directamente las exigencias que vienen recogidas en la norma, en el código estructural. La segunda nos permite utilizar los eurocódigos junto con los anejos nacionales publicados en la página web del Ministerio, y ahora volveré a este punto. Y la tercera alternativa que nos ofrece es utilizar otras soluciones, siempre bajo responsabilidad del proyectista, debidamente justificadas y previa conformidad de la propiedad, lógicamente. En cuanto a la posibilidad de utilizar los anejos nacionales y los eurocódigos, ahora mismo nos encontramos con un problema. Los anejos nacionales, si vamos a buscar a la página del Ministerio los anejos nacionales, nos encontraremos con que no están publicados y hay un aviso como el que tengo yo aquí en esta diapositiva, que básicamente lo que viene a decir es que los anejos nacionales que estaban publicados anteriormente han dejado de tener validez, que se está trabajando en la elaboración de unos nuevos anejos nacionales y que en cuanto estén preparados se publicarán en la página. Con lo cual, bueno, esta opción B pues ahora mismo está un poquito en el aire. Otro problema con el que nos encontramos en la nueva norma es que no incluye criterios para el cálculo de perfiles conformados en frío. Entonces, bueno, para el cálculo de perfiles conformados en frío, las posibilidades que tenemos ahora mismo en nuestro programa es bien utilizar el Eurocódigo 3, la parte 1.3, que es la que contiene los criterios para este tipo de perfiles, o bien el código técnico. Y en cuanto a los criterios de cálculo, realmente no vamos a encontrar grandes diferencias entre la antigua norma EAE y el código estructural. Son normas que ambas están basadas en eurocódigos y, bueno, prácticamente los criterios de cálculo no difieren apenas en nada, salvo en algún pequeño matiz, y el único cambio, si acaso, que es más importante, está en los coeficientes parciales de seguridad para mayoración de acciones y combinación de acciones, puesto que el código estructural nos remite para esto al código técnico. Tenemos que utilizar los coeficientes de combinación del código técnico, mientras que la antigua EAE utilizaba unos coeficientes equivalentes a los del eurocódigo. En esta tabla he recogido los coeficientes de combinación de ambas normas para que se puedan comparar y, bueno, son parecidos, pero no son exactamente iguales. Hay algunas diferencias en cuanto a las categorías de uso y en algunos de los valores. Vale. Vamos a pasar ya a la parte práctica. Vamos a mostrar un poquito el flujo de trabajo correspondiente a este proyecto que vemos aquí. Lo que estoy mostrando es el proyecto desde la página web de BeamServer. BeamServer es una plataforma para las personas que no la conozcan, que lo que nos permite, entre otras cosas, es compartir información con nuestros contactos, compartir información con otras especialidades y además nos permite que nuestras aplicaciones se comuniquen entre sí, compartan información. La idea es la siguiente. Nosotros trabajamos desde nuestros programas al modo tradicional. Es decir, yo como persona que me dedico al cálculo estructural, lo único que quiero es un programa en el que pueda analizar mis perfiles, pueda introducir mi geometría, mis vinculaciones, mis cargas,
pueda ver si mi estructura satisface todos los requisitos que me marca la norma, si cumple resistencia, estado límite de servicio, etcétera, y ya está. Vale, eso lo podemos hacer. Pero opcionalmente tenemos la posibilidad de la información que hemos generado desde ese programa, subirla a la nube de forma que forme parte de nuestro proyecto y se vaya enriqueciendo. En este caso, partimos de un modelo arquitectónico como este. A ver, voy a hacer esta capa de arquitectura transparente y yo desde mi programa, en este caso CIP3D, después de diseñar mi estructura, lo que he hecho es subir esa información a la nube y ya la tengo aquí disponible. Esta información está disponible para visualización, para consulta y también para que otras aplicaciones recojan estos datos y los utilicen para hacer una serie de tareas posteriores. Ahora lo veremos de forma más práctica. Bueno, aquí vemos que tenemos los perfiles pues ya definidos. Esto, como digo, se pueden hacer consultas sobre, aquí por ejemplo, pues este elemento, vemos que es un HE200B, el material, un acero laminado S275 y el resto de los elementos lo mismo. Esto es lo que genera CIP3D, pero poco a poco, conforme vamos trabajando, el proyecto se va enriqueciendo. Por ejemplo, después de realizar el diseño de las uniones, tenemos una estructura muchísimo más detallada como la que vemos en la imagen. Aquí ya tenemos todos los elementos estructurales, a ver si consigo que en la vista se vea un poquito mejor, pero bueno, aquí ya realmente tenemos una especie de maqueta de lo que va a ser la estructura que finalmente se va a construir, con sus placas de anclaje, sus tornillos, todos estos elementos contienen una información que se puede consultar. Y bueno, aparte de esto sería lo que haría, digamos, en los programas relacionados con el cálculo de estructuras, pero no solo eso, realmente el proyecto se puede ir enriqueciendo con otras especialidades. Aquí en este caso únicamente tenemos bueno, la aportación de un proyecto de instalación fotovoltaica, pero se puede completar con muchísimas más cosas, con todas las instalaciones, fontanería, electricidad, etcétera, etcétera. Un poquito esa es la idea de BuildServer. Bueno, vamos a los programas. Aquí tenemos CIP3D. Ya la estructura la tengo previamente definida porque, bueno, tampoco hay mucho tiempo y no es cuestión de empezar aquí de cero. Entonces, bueno, ya tengo una estructura introducida, las cargas y las vinculaciones exteriores. La tengo incluso calculada y tengo los perfiles ajustados. La introducción de los perfiles se puede realizar bien mediante importación de un modelo BIM, bien mediante importación de un DXF o bien a mano. Bueno, vamos a ver las normas que hemos comentado antes. Tengo seleccionado el código estructural. En acero laminado, código estructural, sin problema. En cuanto a acero conformado, lo que he comentado, tengo dos posibilidades. Bien utilizar el Eurocódigo 3, bien utilizar el código técnico. En este caso, esta estructura en concreto no tiene perfiles conformados, con lo cual pues no es relevante. En cuanto a resultados, bueno, aparte de la norma, aquí tengo la posibilidad de seleccionar materiales que están también de acuerdo con la normativa que hemos seleccionado de estructuras, y aquí tengo los coeficientes de combinación que también, por defecto, aunque son editables, pero por defecto los que proporcionamos están siempre de acuerdo a la normativa que hemos seleccionado. En cuanto a comprobación, pues ya el programa, como he comentado, ha incorporado internamente todos los criterios de comprobación del código estructural y, bueno, pues vamos a ver qué significa eso. Tenemos esta información para cada uno de los perfiles. Bueno, esta información yo la voy a mostrar ahora en pantalla, pero lógicamente pues se pueden obtener listados y para adjuntarlos a una memoria técnica o
cualquier cosa que sea necesaria. Tenemos información sobre el tipo de perfil, tenemos información de verificaciones a temperatura ambiente. Para estado límite último, vemos aquí el aprovechamiento para la resistencia, estado límite último. En cuanto a estado límite de servicio, pues tenemos la posibilidad aquí, no hay un límite de flecha, pero por ejemplo aquí, en estos elementos tipo viga, sí que se han impuesto unas limitaciones de flecha y aquí tenemos pues la indicación de cuán lejos está de alcanzarse esa flecha. Y luego, adicionalmente, tenemos en la situación de incendio algo que es novedad de esta versión 2022. Es bueno, pues una incorporación interesante y es el cálculo de la temperatura crítica. La temperatura crítica es la máxima temperatura que puede llegar a alcanzar un perfil sin que se produzca el agotamiento. Aquí tenemos, pues, para cada uno de ellos, una temperatura. Esta temperatura se obtiene mediante un proceso iterativo por el cual se calcula, como he comentado, la máxima temperatura a la cual es capaz de llegar el perfil, teniendo en cuenta que las combinaciones de acciones son diferentes a las de temperatura ambiente, son específicas de la situación de incendio y que el material se comporta de una manera diferente, ¿no? Como ahora veremos en el listado, pues el módulo de elasticidad, el límite elástico y demás tienen valores diferentes a elevadas temperaturas de lo que sucedía a temperatura ambiente. Bueno, cuando estamos realizando el ajuste de la estructura, pues como ayuda tenemos aquí la posibilidad de comprobar la serie, de ver qué pasa con cada uno de los perfiles que hay en mi serie. Aquí tenemos cómo estaría para cada uno de los perfiles la comprobación de resistencia, la temperatura crítica y en el caso de tener una limitación de flecha, pues aquí aparecería también otra columna. Vamos a verlo sobre este, por ejemplo, otra columna aquí, indicándonos cómo está en cuanto a flecha ese elemento. Vale, vamos a ver las comprobaciones. Realmente, como os comento, lo que nos lleva más tiempo en la implementación de la norma es la adaptación de todos estos criterios de cálculo, que son los que se muestran aquí en este listado. En los listados tratamos de ser lo más fieles posible a la norma. Recoge todos los puntos de la norma, de criterios de cálculo uno a uno, y la formulación, incluso los textos, están adaptados en la mayor medida posible a todo lo que viene en la norma, toda la terminología y demás. Entonces, bueno, como podéis ver, para los que no lo conozcáis, pues todos los criterios, resistencia a compresión, a flexión, a corte, a esfuerzos combinados y demás, están justificados no voy a entrar en todos y cada uno de ellos, pero bueno, están todos de esta forma, ¿no? Indicando la formulación que se ha utilizado. Aquí tenemos la comprobación, estaría verde en el caso de que cumpla, rojo en el caso de que no. Aquí nos indica el punto en el que se ha producido el esfuerzo pésimo para esa barra y la combinación. Y luego aquí tenemos pues todos los valores intermedios que se han ido necesitando para el cálculo de la comprobación. Empezando por la clase de la sección que se obtiene y bueno, ya se realiza la comprobación pues en función de si es clase 1, 2, 3 o 4, con una resistencia plástica, una resistencia elástica o bien incluso con secciones en clase 4 que las calculamos teniendo en cuenta todas las secciones eficaces para la comprobación de la realización de las comprobaciones. Bueno, en este caso, como es un pilar, aquí tenemos la comprobación de pandeo, con el coeficiente de reducción por pandeo, etc. Bueno, como veis, está todo perfectamente justificado, de forma que siempre cuando sea necesario realizar una justificación de un determinado elemento ante bueno, pues, una OCT o cualquier cosa cualquier persona que nos lo requiera, pues aquí tenemos, ¿no?, la justificación del elemento en base a todos los criterios normativos. Eso en cuanto a la comprobación de resistencia a temperatura ambiente. En cuanto a la comprobación de la situación de incendio, bueno, hemos visto aquí que la temperatura crítica era 581 grados.
pues si nos vamos aquí a la comprobación de resistencia al fuego, tenemos también la misma justificación. Realmente la comprobación de la resistencia al fuego es análoga a la que realizamos a la temperatura ambiente, lo único es que, como he comentado, las propiedades del material pues, se ven afectadas por la temperatura elevada. Entonces, ahí es donde entra ese proceso iterativo que os comentaba, que lo que pretende es obtener la máxima temperatura para llegar a un coeficiente cercano al 100%. Entonces, si nos vamos aquí, por ejemplo, a los esfuerzos combinados, pues aquí vemos que realmente a una temperatura de 581 grados, la comprobación de esfuerzos combinados está con un coeficiente de aprovechamiento muy cercano al 100%. Si la temperatura la incrementamos, esto ya no cumpliría. De alguna forma, pues eso justifica que, bueno, que esta es la temperatura crítica. Vale. Aquí, bueno, tenemos la posibilidad de obtener todo esto en forma de listados. Vamos a ver simplemente, bueno, listados hay de todo, desde los datos de partida, resultados y demás. Vamos a ver únicamente como novedad tenemos el cálculo de la temperatura crítica, pues vamos a ver el listado en el que aparece esa temperatura crítica. Bueno, aquí tenemos todo lo que son comprobaciones de resistencia, temperatura ambiente, resumen, para cada barra su coeficiente de aprovechamiento, en la posición en la que se produce ese esfuerzo pésimo, los esfuerzos y el origen de la combinación, en este caso gravitatorias y viento, y el estado de la barra, si cumple o no cumple. Y después tenemos el listado de temperaturas críticas, que este listado lo que nos va a permitir es calcular o obtener la pintura, el espesor de pintura intumescente que es necesario para realizar la protección de un determinado elemento, teniendo en cuenta pues, la resistencia requerida. Es decir, que realmente nosotros con este listado podemos ir a un fabricante de pinturas intumescentes o bien obtener un catálogo y, dada nuestra resistencia requerida, una R30, R60, con esta temperatura crítica y sabiendo que este es el factor de forma o factor de masividad, pues obtendremos el espesor de pintura intumescente que podremos utilizar, bueno, pues para tenerlo en cuenta a la hora de realizar pues, un presupuesto, una estimación, ¿no? que podamos necesitar. Esta temperatura crítica nos sirve para optimizar los espesores de pintura intumescente, puesto que tienen en cuenta el grado de utilización de los perfiles. Generalmente, pues cuando se hacen cálculos o se calculan espesores de pintura intumescente, pues se suele utilizar los 500 grados muchas veces, que es la temperatura, bueno, pues estándar, ¿no? A la que se supone que si el perfil estuviese llegando prácticamente al agotamiento, en estado límite último, pues su temperatura crítica sería aproximadamente de unos 500 grados. Pero ya veis que realmente se puede optimizar mucho más. Si tenemos en cuenta que algunos perfiles están menos solicitados, pues se pueden alcanzar temperaturas mucho mayores, lo que nos permite reducir los espesores de pintura. Vale. Como he comentado, yo ya tengo ajustado esta obra, ¿no? Ya tengo mis perfiles definidos, todos cumplen y lo que puedo hacer es compartir mi información. Esta estructura yo la subo a BuildServer, con lo cual, bueno, de hecho lo voy a hacer, porque así vemos, me permite subir lo que es la geometría de la estructura y además me permite exportar los esfuerzos que hay en los perfiles, con las uniones, para que yo pueda calcular las uniones ahora con CIPECONE. No lo voy a hacer porque esto tarda un poquito, ya lo tengo hecho, ya habéis visto que tengo aquí en BuildServer el proyecto con la estructura y ahora me voy a ir directamente a CIPECONE. Esto es CIPECONE. Aquí, en este programa, podemos hacer dos cosas. Podemos partir de cero y ir introduciendo una serie de perfiles y de esos perfiles ir definiendo después las uniones, o bien, como en este caso, yo lo que he hecho es importar todos los datos que ya tengo en CIPE 3D y trabajar desde ahí. Eso, pues bueno, me ahorra un montón de trabajo. No solo me ahorra un montón de trabajo,
a la hora de realizarlo, porque no tengo que hacer ninguna introducción manual de todos estos perfiles, puesto que ya se sabe cuáles son, sino que además, en el caso de que yo tenga alguna modificación aquí, en CIPE 3D, bien porque me han hecho alguna modificación en la geometría, bien porque he tenido que, por algún motivo, reajustar algún perfil, o por cualquier motivo, una carga, por algún motivo que he tenido que introducir diferente y me afecta a los esfuerzos, pues en el caso de que eso suceda, yo todo lo que tengo en CIPE Connect definido no lo pierdo, simplemente actualizaría los datos, se reflejarían automáticamente en la obra de CIPE Connect y podría comprobar las uniones que ya tenía definidas con los nuevos esfuerzos y en caso de que sea necesario, pues hacer algún retoque si hace falta. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer en CIPE Connect. Ya tenemos aquí una serie de perfiles que están definidos y CIPE Connect nos permite diseñar y calcular las uniones. A ver, voy a desmarcar todo esto un poco para que veáis el funcionamiento. Inicialmente, lo que tenemos desde CIPE 3D es algo como esto. Son unos perfiles, pero que realmente la unión no está definida. Estos perfiles llegan a ejes, se intersectan. Aquí debemos hacer algo para modelar la unión. Lo que tenemos aquí es una serie de herramientas que nos permiten ir haciendo pues, ajustes, recortes, añadir elementos auxiliares, ya sea perfiles, ya sea chapas, introducir tornillos, realizar soldaduras. Es algo parecido a una serie de herramientas de taller, ¿no? Que nos permiten recortar, soldar, atornillar. Y con todo eso podemos conformar la unión que nos interese. La potencia es enorme, o sea, no estamos limitados a uniones predefinidas, sino que podemos jugar y hacer prácticamente lo que consideremos, ¿no? No solamente tenemos operaciones que nos permiten esto que os he comentado, sino que también tenemos la posibilidad de añadir elementos de hormigón y anclajes a esos elementos de hormigón, incluso hacer uniones en las que tengamos pues, elementos metálicos y elementos de madera. Bueno, vamos a ver. Aquí yo he desactivado todas las operaciones, ya las tengo definidas, pero para que veáis un poco cómo funciona. Veis que aquí los perfiles intersectan. Con esta operación lo que hago es un ajuste. Ajusto el perfil V1, que es este de aquí, a la cara más cercana del perfil P1, que es este de aquí. Ya lo tengo recortado. Si lo veis. Aquí estoy añadiendo esta placa, otra placa, por abajo, unas soldaduras aquí de la placa contra el perfil, otra placa aquí al alma, otra placa al otro lado, atornillo las dos placas con el alma, atornillo la chapa esta con el ala, con un poquito de trabajo realmente os podéis ir definiendo cualquier geometría de unión que se os pase por la cabeza prácticamente. La verdad es que tiene alguna limitación, pero bueno, es muy libre esto. Bueno, voy a marcarlo todo porque al final todo es más de lo mismo, un poco para que veáis cuál es la idea. A ver. Tornillo 6. Aquí tengo algún tornillo que... tornillo, este fuera y este fuera. Tengo alguna operación que no es correcta. Vamos a ver. Este no. Creo que ya está. Vale.
con eso, una vez ya tengo definida la unión, me puedo pasar al modelo de cálculo. Esto creo que va a tardar un poquito. Vamos a ver. Uy. Estas son las cosas del directo. Vamos a ver. A ver si ahora puedo calcular. Pues no me deja calcular. Bueno, vamos a ver, voy a abrir otra obra, no es esta exactamente, pero creo que tengo otra en la que sí que puedo, que yo creo que nos sirve para lo que vamos a ver. Eso me pasó a mí cuando instalé la última versión. Sí, no sé por qué. He estado calculando hasta hace 10 minutos y ahora cosas de la vida, ¿no? Las cosas del directo. Sí, es el OpenSys que por lo que sea te pide que lo instales. Sí, vamos a ver si esta me deja. Esta la tenía ya calculada de antes. A ver si se abre. Si no, igual Pablo tiene alguna obrita por ahí que calculada, si a mí me da problema otra vez la licencia. Bueno, sí, vamos seguro que Pablo. Bueno, el tema es que una vez que yo he definido todas las disposiciones de todos los elementos de esa unión, al darle al botón de calcular, el programa lo que hace es generar automáticamente un modelo de elementos finitos. En ese modelo de elementos finitos, pues bueno, ya se tiene en cuenta los distintos elementos de lámina, de barra, los contactos entre los elementos. A ver, vamos a ver, esta sí más suerte. Bueno, eso, se realiza un modelo de elementos finitos, es un modelo no lineal, que tiene en cuenta la plastificación de los materiales y se resuelve. Se resuelve utilizando el motor de cálculo OpenSys. A ver si con esta hay más suerte. Sí, bueno, este no le voy a dar al botón de calcular, por si acaso me dice otra vez que no tengo licencia, esta ya está calculada. Entonces, bueno, ¿qué es lo que puedo ver aquí? Pues puedo ver, por una parte, cómo están los elementos de esa unión. Aquí tenemos un código de colores pues que nos indica el grado de aprovechamiento de cada uno de esos elementos. Los perfiles están en verde, aquí los tornillos están en azul, etc. Puedo ver las tensiones de von Mises para las combinaciones de cargas que haya considerado yo aquí en el cálculo. Si aquí incremento el factor de escala, pues veré las deformaciones. Vamos a incrementarlo un poquito más, ¿no? Para que sea un poco más exagerado, para ver cómo se deforman estos elementos. Ahí lo veis. A ver. Ahí está. Esto está muy exagerado, lógicamente, la escala, pero bueno, veis cómo se va a comportar. Es curioso verlo en muchos casos. Tenemos también las deformaciones y desplazamientos. Y además de verlo aquí con códigos de colores y demás, tengo la posibilidad de, lo mismo que he hecho antes con las secciones, de comprobar los elementos con los criterios de la norma o de ver cómo los comprueba, mejor dicho. Aquí pinchando cualquier elemento tenemos su comprobación, el listado de comprobación. Los elementos tipo chapa lo que se hace es una comprobación de deformaciones, se verifica que no supera la deformación máxima del 5%. Y para otro tipo de elementos, por ejemplo, voy a pinchar aquí este tornillito, pues aquí tengo comprobaciones de disposiciones constructivas según el artículo, en este caso este del código estructural, pues distancias de los tornillos al borde, distancia entre ejes de tornillos, etcétera, todo lo que los criterios que me marque la norma aquí están recogidos.
resistencia cortante, aplastamiento, punzonamiento, cortante y tracción combinados. Y para las soldaduras lo mismo. Si cojo cualquier soldadura, aquí tengo la verificación. Vamos a ver, no sé si lo he seleccionado, si no, selecciono aquí cualquier soldadura para que veáis que pasa un poquito igual. Aquí tengo pues la verificación de resistencia de la soldadura con las tensiones tangenciales y normales, etcétera, que se han calculado, y algunas verificaciones geométricas que nos exige la norma. Todos los criterios que, bueno, que vienen impuestos, digamos, por el código estructural, están de alguna forma recogidos aquí en cuanto a uniones. Y además de poder realizar la comprobación, puesto que ya tenemos aquí el diseño con todo lujo de detalles de la unión, ahora como novedad hemos incorporado la posibilidad de realizar planos a partir de este modelo que tenemos, ¿no?, de diseño de la unión, que es bastante completo. A ver si me carga, porque ya tengo aquí un plano que tiene mucho detalle y tarda un poquito en cargar. Vale. Esto no es automático, hay que trabajárselo un poquito, pero bueno, tiene bastante ergonomía y nos permite obtener planos pues con todo detalle, ¿no?, como podéis ver aquí. Para que veáis un poquito cómo funciona, me voy a crear una hoja nueva y voy a hacer alguna cosita, tampoco mucho porque no me quiero extender demasiado. Bueno, me voy a crear esta hoja nueva y aquí tengo la posibilidad de insertar escenas. Las escenas me las puedo crear yo, vistas de escena, me las puedo crear yo, pero proporcionamos una serie de vistas predefinidas. La vista 3D, alzado, planta, perfil, y para cada uno de los componentes de la unión, pues un detalle de cada uno de ellos. Voy a insertar aquí unas cuantas placas para que lo veáis y ya está. Vale, esto se puede mover para, bueno, pues ajustar la composición a algo que nos resulte cómodo y nos guste. Y tenemos aquí una herramienta de autoetiquetado que lo que nos permite es, en cualquier vista de esta que tengamos definida, pinchar un elemento, en este caso, por ejemplo, un perfil, y poner la etiqueta. Automáticamente él reconoce que esto es el perfil Pilar P1, que es este tipo de perfil, y nos lo coloca. No solamente con los perfiles, sino con cualquier chapa. Aquí, por ejemplo, esta placa tiene estas dimensiones, o pues con cualquier elemento de tornillo. Aquí, por ejemplo, pues esto es un grupo de 4 tornillos con esta métrica, nos pone la etiqueta, o lo mismo con las soldaduras. Bueno, pues aquí esta soldadura, por ejemplo, con la simbología que solemos utilizar para etiquetar, ¿no?, las soldaduras habitualmente. Eso en cuanto a etiquetas, y luego, pues bueno, como en cualquier programa de CAD, tenemos la posibilidad de hacer acotaciones. Bueno, tenemos más cosas. Tenemos la posibilidad de insertar pues elementos auxiliares, líneas, arcos, lo que sea, símbolos, etcétera. Pero bueno, realmente lo interesante de esto es sobre todo el autoetiquetado, ¿no?, de estas cosas, el etiquetado automático. Con eso, pues ya os comento que al final, pues con un poquito de trabajo, pero bueno, tampoco es una cosa exagerada, podemos llegar a tener algo en la línea de esto o de cualquier otra cosa que nos interese. Como al final el definirse la unión, todos los ajustes, todas las operaciones que hay que realizar, los planos y demás, es un poquito de trabajo, pues hemos añadido, o bueno, tenemos desde hace ya un par de versiones por lo menos, la posibilidad de exportar a la biblioteca, es decir, yo esta unión ya me la he definido del todo, me la puedo guardar en la biblioteca y así esta unión la podré utilizar bien en esta obra
en otros perfiles, otra disposición de perfiles que sea igual o parecida a esta, o bien en otras obras. En esta versión todavía no, pero a partir de la siguiente versión, previsiblemente, los planos también estarán incorporados en la biblioteca, de forma que si yo me trabajo mucho un plano de una determinada unión, que es compleja, esta por ejemplo, pues la tendré disponible para utilizarla en uniones, en obras posteriores. Aunque los perfiles no sean exactamente iguales, bueno, tendré que hacer algún ajuste posterior, pero no partiré de cero. Y en cuanto a herramientas de proyecto, pues estas son básicamente las que os quería enseñar. Ahora mi compañero Pablo os va a enseñar otra herramienta que tenemos, que es Stubeam Steel, que es más orientado al taller, pero que también va en la línea de CIPEConnect y, bueno, es bastante interesante. Pablo, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. Vale, bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Me escucháis, no? Sí. Sí, sí. Vale, creo que ya se verá. Bueno, pues si conocéis un poco la empresa, sabéis que tradicionalmente se han realizado herramientas de cálculo, de estructura, bueno, de instalaciones de muchos ámbitos, pero nunca habíamos entrado en el detallado de la estructura metálica. Y bueno, era algo que nos solicitaban también los clientes y bueno, empezamos también hace unos meses con el desarrollo. Wow. Y bueno, esta es nuestra solución. Stubeam Steel es una versión de lanzamiento gratuita, todavía no está disponible, digamos, para comprar. Bueno, cualquiera lo puede utilizar sin ninguna restricción, pero sigue siendo una herramienta gratuita porque entendemos que hay varias herramientas que le faltan para hacerla completamente operativa. Una de ellas, muy importante, son los planos que están en desarrollo y bueno, seguramente en las próximas semanas esté publicado ya. Entonces, bueno, por comentaros un poco cómo empezó este proyecto, lo que teníamos claro era que para hacer el despiece de una estructura metálica necesitábamos tener perfiles, placas, o sea, un modelo 3D de perfiles, placas, tornillos, soldaduras, anclajes. Y bueno, realizamos ese programa que tenía todos esos elementos. Por ejemplo, aquí en el programa, veis aquí esta vista 3D, pues están todos esos elementos. Si me voy aquí al modelo, BIM, aquí digamos que estoy digamos, en la base de datos de este proyecto. Pues tengo aquí un montón de perfiles dispuestos en unas coordenadas. Entonces, bueno, esta era la base, o sea, tener todos los elementos que se necesitan para construir una estructura dispuestos donde sea necesario. Algo importante también es todo esto, llegar a exportarlo, digamos que ya que he realizado un trabajo, que por lo menos que las máquinas de corte sean capaces de recibir esa información. Entonces, por ejemplo, a medida que voy realizando las uniones, pues todos los perfiles, pues si son taladrados, si son cortados, si hay escritura sobre los perfiles, si hay marcas, si hay, bueno, cualquier acción que se le pueda hacer, todo eso lo vamos registrando también y tenemos también la exportación a ficheros de corte por control numérico, en formato DSTV. Y bueno, eso digamos fue el principio del proyecto, tener la capacidad de tener los elementos y generar esa documentación. Luego, a raíz de diferentes conversaciones que tuvimos con fabricantes, pues bueno, lo que nos decían era que la mayoría de los proyectos que recibían solamente sabían los perfiles que tenían que disponer, digamos la geometría general, pero ninguno venía con las uniones calculadas. El constructor al final es el que, los talleres son los que diseñan las uniones y además las calculan y luego tienen que justificar ese cálculo. Entonces, esa herramienta que os ha enseñado Amaya de CIPEConnect la integramos aquí, en el propio programa. Digamos que nosotros al principio partimos con una serie de uniones predefinidas, pues uniones entre 2, 3, 4, 5 elementos, pero son uniones, digamos, como asistentes. Entonces, esto puede llegar a un número de uniones muy grande, muy pequeño,
pero nunca va a llegar a la totalidad de las uniones que puede haber en un proyecto. Al final se necesita algo mucho más libre. Entonces, además de esta herramienta, proporcionamos la herramienta que ha enseñado Amaya, que es CipeConnect, que está integrada dentro de este programa también. Es decir, yo puedo acceder como herramienta suelta o como herramienta integrada dentro de StreamSteam. Entonces, digamos que aquí el flujo de trabajo sería traerte una estructura o definirla aquí en este propio programa, son los perfiles, y empezar a definir cuáles son las uniones entre los elementos. A medida que lo defines, pues va saliendo el despiece, cómo hay que cortar cada perfil, cada placa y demás. Entonces, por ejemplo, el modo de trabajar aquí, pues si yo quiero hacer una unión, me vengo aquí a nueva, selecciono los perfiles que tienen que intervenir en esa unión, botón derecho y ya accedería al, si veis, accedo a un panel similar al que os enseñaba Maya dentro de CipeConnect. O sea, al final CipeConnect está integrado dentro de este programa. Entonces, es eso. A partir de los perfiles empiezo a definir uniones y al final voy completando el despiece de toda la estructura. Si me vengo, por ejemplo, aquí, voy a desplazar esta barra. Si edito, por ejemplo, esta unión de aquí, dentro de esas uniones predefinidas que teníamos en la otra parte, pues habrá alguna que no consiga. Entonces, bueno, tengo la posibilidad de definirlo aquí. Además de definirlo, o sea que, digamos, ya me vale solamente para hacer el dibujo, para hacer el modelo 3D, también tiene integrado el cálculo. Entonces, si yo, bueno, los esfuerzos que tienen estas barras para realizar este cálculo los puedo definir a mano, por ejemplo, para cada uno de esos perfiles. Yo entro aquí en cargas y los defino para cada una de las barras. Me vengo aquí, voy definiendo esos esfuerzos. También el programa lo que hace es importarlos. Si ya está calculado, igual que lo enseñaba Maya, pues los podría importar. Entonces, bueno, al final realizo el despiece y el cálculo. O sea, no tengo que tener dos programas, uno para hacer el despiece y otro para hacer el cálculo e integrarlos, y luego los resultados, sino que ya lo realizo en el mismo. A medida que he hecho esto, pues todo este trabajo que he perdido, o bueno, todo este tiempo que he invertido en hacer esta unión, pues ya lo tengo amortizado y ya obtendría también de regalo el despiece. Entonces, esa unión pues está ahí. Habrá taladrado a este perfil en ciertas posiciones. El perfil este lo he cortado a ciertos milímetros de la cara de este pilar. Entonces, bueno, ya tengo realizado el despiece. Entonces, un poco este sería el planteamiento general del programa. Partir de una serie de perfiles y realizar las uniones. Y con eso ya tendría el despiece. Aquí, al final, tengo un entorno de trabajo 3D. Puedo tener diferentes planos, por ejemplo, planos de nivel, de los diferentes niveles que tenga, planos de alzado. Todo esto pues lo voy configurando y lo voy definiendo yo. Aunque sea un plano, pero al final es una parte de un 3D. Tengo partes de la estructura en 3D. Aquí podría, si quiero trabajar solamente con una parte, pues puedo quedarme con la parte que me interese y ahí ya pues trabajo, digamos, de una forma más cómoda. También, si hay información en el proyecto que es necesaria para realizar el despiece de la estructura, podría traerla, aunque no forme parte, digamos, del proyecto. Pero, por ejemplo, aquí tengo una vista donde tengo el emplazamiento, donde se sitúa la estructura. Y bueno, aquí tengo diferentes capas, las puedo activar, desactivar. Por ejemplo, ahora estoy viendo el emplazamiento, las parcelas del catastro, los edificios próximos y el modelo arquitectónico, digamos. Entonces, bueno, puedo tener elementos auxiliares que me valgan también para definir la estructura o el despiece de esto. Entonces, bueno, al final cuando he acabado ya de hacer todo esto, aquí digamos que al final puedo organizar los elementos por elementos simples, o perfiles, placas. También tengo la posibilidad de definir conjuntos de elementos.
elementos que digamos que van a salir de taller ya fabricados. Puedo realizar esa asignación de conjuntos, luego realizo la numeración de las partes simples de los conjuntos, el programa va igualando. Si tengo 3 perfiles que son iguales, pues serán una única marca. Si tengo 4 conjuntos que son iguales, pues serán una única marca. Va igualando. Como resultados ahora, por ejemplo, podría tener aquí el listado de los conjuntos que tengo. Esto es un listado imprimible, digamos. Pues tengo aquí un conjunto que tiene este perfil. Solamente esta es la marca del perfil. Si me voy a alguno que sea más complejo, pues por ejemplo aquí, pliego, lo hago un poquito más grande. Por ejemplo, aquí tengo este conjunto que solamente tiene una unidad y está compuesto por el perfil, estas placas de aquí, con su forma. Bueno, me va poniendo aquí la referencia de cada una de esas partes que componen al conjunto. Planos, como he dicho, están en desarrollo, todavía no están publicados, les falta un poquito, pero todavía no los tenemos. Entonces, por eso sigue siendo una versión gratuita, es la versión gratuita de lanzamiento de Struim Steel. Digamos que cuando ya he terminado todo esto, como resultados ahora, si me voy aquí a compartir, tendría la posibilidad de generar los ficheros DSTV, los ficheros de control numérico para perfiles y placas, y también tengo la posibilidad de exportar en formato STEP, que puedo hacer una exportación por conjuntos o una exportación de toda la estructura. En esos ficheros STEP puedo incluir perfiles, placas, además de tornillos, soldaduras y anclajes. Y bueno, cuando exporto esto, si me voy aquí al directorio donde lo acabo de exportar, vale, esto como pertenece a un proyecto, como os comentaba antes, Amaya, pues tiene aquí una ruta, yo la podría cambiar. Y aquí tengo todos los elementos que se han exportado. O sea, un montón de ficheros de STV, ficheros de visualización 3D de la estructura, los ficheros STEP de los diferentes conjuntos, en caso de que lo haya seleccionado. Y bueno, si me voy aquí a un visor de ficheros STEP, pues bueno, aquí los puedo ver. Pues todos los cortes, taladros, marcas que yo haya definido se exportan. Y bueno, eso lo tengo para los perfiles y para las placas. Están también por aquí. Por aquí tendré todas esas placas. Entonces, bueno, una de las principales ventajas que tiene este programa es lo que comentaba de la integración de la herramienta de cálculo. Lo puedo utilizar como herramienta de cálculo de uniones o únicamente como dibujo, porque al final puedo, si ya viene calculada o ya me han especificado exactamente qué es lo que tengo que hacer, pues simplemente la utilizo para definir la unión. Si lo único que tengo es la información de los esfuerzos, pues yo la diseño o añado los esfuerzos, calculo y justifico mi solución. Y bueno, la estructura en este caso es la misma que os enseñaba Maya que teníamos en CIP3D. Si tenemos una más grande, por ejemplo, como este proyecto, lo paso aquí a esta pantalla. Pues aquí, por ejemplo, teníamos el proyecto de un polideportivo. Si dejo solamente la vista de la estructura, pues aquí la tengo. Pues veré por ahí todas sus uniones, si están definidas, si no, y al final, pues bueno, tengo el despiece de esa estructura. Y bueno, y aquí también un poco por curiosidad, seguro que habéis visto alguna vez esta escultura que, bueno, tiene de la Asociación Americana, de la AISE, la tienen un montón de universidades expuestas y bueno, pues aquí está modelada también dentro de este programa, utilizando las herramientas de las uniones genéricas, y cuando no ha sido posible encontrar una de los tipos que estaban especificados, pues realizado mediante
mediante el asistente que tiene también para acceder a CIPEConnect. Y al final obtengo pues ese modelo. Si puedo agujerear perfiles, pues hacer reducciones del ala, como veo aquí, agujeros de acceso para las soldaduras, pues todo eso lo puedo hacer sin problemas con estas herramientas. Al final es muy libre. Cualquier acción que le haga al perfil se exporta y digamos que tendría los ficheros ya de fabricación de esos perfiles. Y bueno, por no extenderme mucho, ha sido breve, pero bueno, más o menos esta es una visión general del programa. Bueno, no sé si ha habido alguna pregunta o si queréis comentar algo más. Entonces, bueno, por remarcar un poquito, el programa lo podéis descargar, lo podéis probar sin ninguna restricción desde la página de BeamServer. Si venís aquí, bueno, aparte del programa de CIPEConnect, aquí tendréis algo de información de lo que podéis calcular con CIPEConnect. Si nos vamos a un paso para atrás, aquí en la parte del Store, si buscamos aquí por 0, tendremos StreamSteel, que bueno, os puedo pegar aquí el enlace en el chat. Lo podéis descargar, probar y bueno, este programa es gratuito. Va a seguir siendo gratuito, solamente serán, bueno, se empezará a tener una versión de pago cuando ya tenga, digamos, las herramientas para hacerlo completamente operativo y profesional. Herramientas de planos principalmente y, bueno, la otra parte que nos solicitaban era la integración esa de la herramienta de cálculo y dimensionamiento de uniones, que ya está integrada. Todavía nos faltarían los planos, pero bueno, sigue siendo una herramienta bastante potente. Tengo la posibilidad también de poner perfiles armados de sección variable. Así es que nada, pues pego aquí el enlace por si lo queréis probar. Y bien, bueno, no sé si tenéis algo que comentar y nada, por mi parte, gracias a todos por la asistencia y cualquier duda que tengáis, pues bien a Marta o a nuestro correo de CIPE, pues nos lo podéis hacer llegar y nada, os atenderemos sin ningún problema. Eso. Pues eso, para terminar, poner mi cámara. Simplemente dar las gracias a todo el mundo por asistir y pues eso, que cualquier duda, cualquier cuestión que se haya quedado pendiente, por favor, me la podéis enviar o lo podéis enviar al email genérico de CIPE o a mí directamente, a marta.franca@cipe.com y os responderemos en cuanto nos sea posible. Y si no, por teléfono, también os podéis llamar. Yo por mí, sin más, si quieres, Luisa. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Repito, estamos grabando y compartiremos con todos vosotros el link para que podáis acceder de nuevo al webinar. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Adiós, Amaya. Adiós, Pablo. Adiós. Gracias, Cipe. Adiós, Muchas buenas gracias tardes. a vosotros, Lisa. Gracias a Astem. Sí. Igualmente, adiós, buenas Adiós. tardes.